El tema que me encargaron es un poco grande, se llama arritmias cardíacas en la embarazada, un reto para el anestesiólogo. Eh, a mí esa palabra de reto no me gusta, porque hay retos no superados y a veces se siente uno frustrado cuando uno no cumple un reto. Entonces, más bien, yo siempre la he visto como una área de oportunidad en donde uno pues, puede trabajar y puede aprender mucho y ayudar mucho. Los objetivos que vamos a ver, pues son algunos que ustedes conocen ya mucho, es identificar los factores de riesgo, identificar la causa, las arritmias más comunes en la embarazada a cesárea o parto, los posibles manejos que ya están reportados o a veces hemos hecho, y alguna que otra conclusión. Pues para empezar, pues yo siempre he tenido este concepto del embarazo. Si yo le preguntaba a muchas mujeres, incluyendo a la mía, y me dice que eso no es normal. Entonces, el embarazo es una línea muy delgada entre lo fisiológico y lo patológico. Entonces, si le preguntamos a las que ya tuvieron bebés, y nos dicen que es complicado, que no es normal. Pero bueno, para fines médicos, es una entidad fisiológica. Y los cambios que hay en el embarazo siempre nos los han explicado, ¿no? Ya sabemos que ahí aumenta el gasto, que aumentan muchas cosas, cambian muchas cosas. Pero la frecuencia cardíaca aumenta porque aumenta el volumen, ¿no? Y obviamente que los complejos QRS o PQRS, ST, se cambian. Y entonces el aumento de la frecuencia cardíaca pues cambia porque cambia el PR y cambia porque cambia el QRST y pues inclusive el QT. Entonces eso hará que nuestros complejos en el electrocardiograma pues aparentemente son normales, pero eso ocasiona que se vuelvan más rápidos. Las hormonas también causan cambios y ponen a la paciente en alerta. Es una respuesta adrenérgica y está relacionada con la estradiol, con las hormonas como la progesterona y los estrógenos. Eso tiene cierta estimulación de los receptores adrenérgicos. El gasto cardíaco elevado provoca que el volumen sistólico que va a expulsar el ventrículo, pues obvio tiene más tarea, tiene que expulsar un volumen más grande. Y eso lo pone más tenso, ¿no? La famosa ley de Franz-Starling, a mayor tensión, mayor fuerza de contracción. Entonces lo tensa y eso hace que, esto es algo muy reciente, cambia, como dice ahí, la tensión del miocardio hace que tenga un estiramiento activado los canales iónicos. Quiero entender que es una especie de elongamiento de los canales, o sea, la conformación de los canales de sodio, de calcio, de potasio, cambian en la embarazada. Tanto del miocardio auricular como del ventricular. Y eso desencadena que se despolarice más temprano o se repolarice diferente y por lo tanto cambia el periodo refractario relativo. Y eso predispone a la embarazada a ser más susceptible a las arritmias. La longitud de la fibra del corazón, pues los cambios de posición del corazón hacen que se estire. Entonces, no nada más es que cambie de posición como estamos acostumbrados a saber, sino que ese cambio de posición hace que las fibras se elonguen y eso los predispone a las arritmias de reentrada, que es uno de los 3 mecanismos de las arritmias: el aumento del automatismo, el mecanismo de reentrada y los trastornos de la conducción. Discriminar entre lo fisiológico y lo patológico, pues esa es la gran aventura que tenemos los anestesiólogos, es decir, saber cuándo está normal y cuándo está anormal, pero eso dependerá de nuestros sentidos. Y una de las cosas que siempre les trato de enseñar a los residentes es que el anestesiólogo que no oye, no está acostumbrado a oír,
no está acostumbrado a ver, ¿sí? No está acostumbrado a sentir, pues como que la anestesia no es lo suyo, porque el anestesiólogo depende de sus sentidos, y si no está al 100 ahí, viene el error humano. Los factores de riesgo son muchos. La ansiedad, la embarazada es una persona muy ansiosa, muy complicada. Nadie quiere una embarazada en casa, sale el bebé. Fármacos terapéuticos, pero también fármacos terapéuticos como los asmáticos, que son estimulantes, o recreativos, ¿sí? Ya no les puedo poner abuso porque dicen que es discriminatorio, entonces ya son recreativos. El alcohol, las anormalidades, la cafeína, la cocaína, todos ellos tienen importantes efectos. Las enfermedades endocrinas, como el hipertiroidismo, las metabólicas, el tabaquismo, la hipertonía uterina, por ejemplo, en un desprendimiento prematuro de placenta, provoca mucha arritmia, el embarazo gemelar o la hipovolemia. Todos ellos tienen una extremada estimulación simpática importante. Esto que les voy a mencionar es un caso que me llevaron ahí al Hospital General hace unos añitos y me recuerda mucho porque decían que tenía influenza. Entonces me la llevaron intubada de la terapia al quirófano y dicen, es que tiene influenza. Tenía como 170 de frecuencia cardíaca y como 90-60 de TA. Un embarazo de 32 semanas. Y lo curioso es que cuando le puse el oxímetro y el intensivo estaba del otro lado, las pacientes saturaban 98. Entonces, obvio, no tenía influenza. Entonces, ¿por qué era la frecuencia de 170? Bueno, pues nadie la revisa y como estamos muy acostumbrados a no hacer clínica, pues nadie le vio que como llevaba los parches de los ojitos, que tenía unos ojos así grandotes. ¿Y entonces qué creen que era? Bueno, pues cuando la llevé a la terapia le dije, oiga, ¿y ustedes no le han visto los ojos? ¿Por qué no le han tomado un perfil tiroideo? Y resultó que la paciente tenía fiebre de 39 grados, 170 de frecuencia, pensando que era una influenza, y además le estaban dando esmolol para bajarle la frecuencia. Entonces, todos esos errores humanos llevan a que una paciente con hipertiroidismo perdiera la vida. ¿Por qué? Porque esos pacientes se mueren. Identificar la causa es importantísimo, saber si es cardiópata o no es. O hay causas estructurales cardíacas, pues evidentemente la paciente se sabe embarazada. Cardiópata se sabe de tiempo atrás. Hay quien no sabe y es la tarea nuestra descubrirla. Y hay otras causas no estructurales, o sea, no cardíacas. Por ejemplo, las hormonales, que ya dijimos la progesterona, los autónomos como el trastorno del sistema nervioso central, hemodinámicos como la preeclampsia, que tiene una gran irritabilidad ventricular por la distensión de los ventrículos, los circulatorios como la hipertensión asociada al embarazo, y otros más, los electrolitos, interacciones medicamentosas, y ahora ya hay un nuevo concepto que es las arritmias de origen congénito, y ya ustedes seguramente los conocen, el cutelargo, etc. Las drogas que administran los ginecólogos para inducir el parto, para inhibir el parto, no solamente para inducirlo, sino para inhibirlo, y todo eso sensibiliza al miocardio a la gran cantidad de catecolaminas que tiene la embarazada. Saber qué tipo de cardiopatía es, pues ya se sabe. Por ejemplo, si tiene una CIB, pues ya sabe, una CIA, una CIB, pues ya sabemos que tiene trastornos de la conducción. Los agujeritos que tiene en el septum hace que se altere el estímulo que viaja por ahí y se bloquea de rama, hace bloqueo AB, de primero, de segundo grado, etc. Las grandes distensiones de las aurículas, por ejemplo, el Epstein, que es una dilatación de las aurículas, pues provocan arritmias supraventriculares y es muy frecuente el Wolff-Parkinson-White. Los prolapsos de la válvula mitral o de las patologías mitrales, la estenosis, la dilatación de la aurícula hace que retorne la sangre hacia las venas pulmonares y eso crea focos ectópicos de reentrada.
El falot, pues también por su misma estructura, pues provoca bloqueos de rama derecha, bradicardias sinusales, bloqueo ASAB, etc. Los que tienen un Eisenmenger, pues esos mueren súbitamente, entonces también hay que estar pensando siempre en su RCP lista. La cardiopatía isquémica, pues un foco ectópico generado por una zona muerta es lo más común, y algunas otras como la estenosis mitral, que esa predispone a arritmias más graves, ¿no? Como la taquicardia ventricular, la FB, y donde ya tenemos que tener un carro de RCP bastante completo. Curiosamente, a veces no funciona. Algunos mecanismos por mencionar, estos son más complejos, y ojalá que esto es lo que ojalá se nos quede, porque es el sustento de lo que hacemos en la práctica. La hiperactividad simpática aumenta la actividad de los canales de calcio. O sea, hablar de catecolaminas es hablar de canales iónicos y su corriente de entrada, y esto favorece que se repolarice, o sea, más rápido, o sea, que cambie la repolarización. Entonces, la podemos hacer mucho más rápida y el siguiente estímulo es más pronto y por lo pronto se hace más rápido. Todas las catecolaminas siempre van a ser más rápidos. El lado contrario, ¿no? El lado contrario es la acetilcolina. La acetilcolina hace que los canales de potasio cambien, entonces aumenta su conductancia, reduce los canales iónicos de calcio y entonces los estímulos siguientes se van alargando, se van a ir alargando hasta que se hace lento. Es todo lo contrario de la catecolamina a la acetilcolina. La hipoxia y el potasio alto, pues van sobre la bomba de sodio y potasio ATPasa. Quien no ha tenido una preeclámptica con insuficiencia renal aguda, con potasios de 5, pues ahí andamos. Y estamos muy cerquita a que la bomba de sodio y potasio se pare, entonces por eso hacen asistolia, ¿sí? Fácil, o FB. Y el envejecimiento, o sea, todos los que vamos por ahí, pues ya nuestras células marcapasos naturales empiezan a disminuir su actividad hasta que suprimen completamente su actividad. ¿Cómo vamos a valorar la repercusión? Bueno, pues, si tenemos la oportunidad de hacerle un eco. El eco debería ser un estudio clase 1A, no es invasivo, no le hace daño a los pacientes, ¿sí? Da mucha información, entonces no entiendo por qué los ginecólogos no les hacen un eco a sus pacientes que tienen algún problema cardíaco. Y pueden evaluar ahí la dimensión de las cavidades, pueden evaluar los gradientes a través de las válvulas, pueden ver qué tanta presión hay dentro de ellas y pueden ver si tiene un trombo, porque si en caso de que tengan que darle un choque, pues van a saber si tiene o no un trombo, porque si le dan un choque y lo emboliza, es problema. ¿Cuáles son las arritmias más frecuentes? La más frecuente es la taquicardia sinusal. Y esa yo creo que todo el mundo sí sabemos que es una alarma. La taquicardia sinusal es un signo de alarma, más que una arritmia como tal. Nos está avisando que algo pasa. Y a veces nos ponemos a ponerle esmolol a la taquicardia sinusal u otras cosas. Hay que ver cuál es su causa. La mayoría de las veces tiene una. La siguiente pues, son las extrasístoles ventriculares, que es muy común, de las más comunes en la embarazada. Las taquicardias supraventriculares, un poquito menos frecuentes. La FA, el flóter y el bloqueo AB son las más comunes. Cuando tenemos una arritmia más peligrosa, bueno, pues como antecedente de una taquicardia ventricular, fíjese que ya tuve un paro cardíaco, hay que pensar qué cosa. O un síndrome raro como el síndrome de Brugada, como el síndrome LQT, o cuando la paciente llega con una patología compleja como la cardiomiopatía hipertrófica, o las estenosis graves. Entonces sí hay que llamar a la gente que nos haga estudios completos. Entonces sí, el trabajo multidisciplinario cuenta mucho. Ahí sí hay que pedirle un Holter, pedirle un electro de 12 derivaciones bien hecho, la opinión de los cardiólogos, etc. ¿Por qué? Porque ya son arritmias que predisponen a un desenlace fatal. La más común,
La taquicardia sinusal, sí, normalmente es la arritmia en los 30 minutos después del parto, el 60% tiene taquicardia sinusal. Y les puede durar, el 40% de las mujeres les puede durar hasta 5 horas después del parto, están taquicárdicas. Y no porque les falte volumen, sino porque acaban de salir del máximo estrés que representa tener un hijo. Ese es un estrés importantísimo y les queda el efecto residual de las catecolaminas, está preparada para eso, pero pueden estar 5 o 6 horas taquicárdicas y no necesariamente porque les haga falta ni analgesia, ni agua, ni líquidos, etc. La taquicardia sinusal pues tiene 4 puntos. Nosotros en el hospital siempre les hemos enseñado a mis alumnos de que hay 4 puntos básicos para diagnosticar una arritmia y todo aquel que sepa esos 4 puntos va a diagnosticar muchas. Cada complejo QRS debe ser precedido de una onda P. Así tal cual suena, porque la P puede ir después del complejo y puede ser negativa o positiva. Entonces, cada complejo QRS debe ir precedida de una onda P, es positiva en todas las derivaciones, excepto una diarrea. La característica más importante. 2, el QRS es normal. 3, la RR es regular, son regulares. Y la frecuencia cardíaca es de 100 a 140 latidos por minuto. Esa es una taquicardia sinusal. Puede ser originada por todo eso que ya dijimos, la oxitocina, la butildiosina y todos los demás. Cada uno de esos factores que ustedes ven tiene un mecanismo para desencadenar la arritmia. Y ahí se los dejo de tarea, por ejemplo, cuál es el mecanismo de la oxitocina para producir taquicardia. Ahí se las dejo, porque si me pongo a decirles todos, no acabo. ¿Por qué un embalse gemelar causa taquicardia? ¿Por qué la cafeína, la nicotina y todo eso se producen? Ya vimos algo en las laminillas pasadas. Otras causas, las más comunes que tenemos en el quirófano, ¿cuál se le ocurre? La hipovolemia. De las más raras, la que le platiqué de la tormenta tiroidea, esa que tuvimos, y que ahí sí he visto fatalidades. Es muy importante que las pacientes embarazadas entren con un perfil tiroideo, eutiroideo, porque sí es complicadísimo su manejo. A veces hacemos cosas como estas, veamos este caso clínico, vean, es de España, y presentamos un caso, ahí presentan un caso en donde durante el trabajo de parto le ponen un bloqueo para la analgesia y le ponen ropivacaína, más fentanil, ¿no? Lo que es lo nuevo, porque luego ponemos cosas muy nuevas. Yo soy muy purista y no me gusta mezclar cosas y en ciertas áreas, y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, parece lo común ahora, la paciente es hipotensa y luego hace bradicardia, y no solamente materna, sino también fetal. Y entonces, pues, le dan tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensan? Pues le dan efedrina. Y después le dan atropina. Y pues obvio, la paciente se pone bastante rápida, hace alta la frecuencia, hace una taquicardia supraventricular paroxística, tiene palpitaciones, dolor torácico, y entonces, pues bueno, ahora hay que remendar lo que ya hicimos. Le dan adenosina y pues ya no se repiten más episodios. Termina el parto, termina el puerperio, pasa el puerperio y ya no hay más problemas. Y entonces, pues la arritmia dice que el artículo dice, pues es que es por la efedrina, para recuperar la presión. Y entonces, pero el artículo nunca habla de la velocidad de inyección, nunca habla de la altura del bloqueo, nunca habla si le dieron una carga previa, nunca habla nada de eso. Pero sí le dan muchos vasoactivos, la ponen mal, afortunadamente la recuperan, pero a veces el problema es que nosotros mismos ocasionamos eso. Si la paciente estaba bien antes del bloqueo y después del bloqueo se puso mal, ¿qué fue?
se bloqueó. No porque la paciente tuviera factores de riesgo o una enfermedad cardíaca. Pero así somos a veces, ¿no? La prevalencia de la taquicardia supraventricular es de 24 por cada 10,000 mujeres y pues la fenilefrina a veces es la que se utiliza más para la hipotensión en estas pacientes. Es rarísimo ver una hipotensión en una analgesia. Yo mucho tiempo que no las veo. Necesarias sí, pero en las otras no. Este es otro caso más complicado de taquicardia supraventricular. La paciente tiene palpitaciones, tiene 33 años, es multípara y va de emergencia a las 35 semanas por palpitaciones, fatiga, disnea, y entonces llega al hospital con 170 latidos por minuto. No entendió, ya tuvo 2 partos previos complicados con lo mismo, pero pues es mujer y ahí va la tercera vez. No entendió. Y en esa ocasión, previas, le dieron metoprolol para controlar sus crisis. En el primer trimestre de este embarazo, pues, desarrolla FA y le dan otra vez bloqueador. Y así se la lleva hasta que finalmente pues, tienen que cardiovertirla en uno de sus eventos. Entre las 27 y las 34 semanas, pues acude al hospital como 10 veces por taquicardia supraventricular. Y entonces, pues ya empieza a hacer síntomas y pasa a una clase funcional 2, 3. Y luego, pues a las 35 semanas, llega hasta las 35 semanas y hace otra vez 170 latidos por minuto. Le dan metoprolol vía oral, llega hasta 190 y pues ya se pone diaforética y le empiezan a agregar más chochos. Flecainamida, 50 miligramos. ¿Qué pasa con ellas? Pues ahí se empiezan a pelear los ginecólogos y dicen, bueno, cesárea o parto. Y dicen, bueno, tenemos un servicio favorable. Y entonces, bueno, la paciente llega a tener 211 latidos por minuto, dolor torácico, cualquiera tiene dolor torácico con esa frecuencia, disnea, taquipnea, y le ponen una línea arterial, un electro, y bueno, empiezan con un bolo de carga de soluciones, le hacen un eco y dicen que tiene baja contractilidad, pues sí, ya tiene clase funcional 2, pues sí. Le ponen un bloqueo epidural y lo llevan hasta T10, y dan ropivacaína, y le inducen el parto. A pesar de tener frecuencias rápidas, ahí le va la oxitocina para el parto. Le controlan el dolor con la analgesia y le dan metoprolol para el parto. Después del parto le agregan digoxina y una vez que se desembaraza, se le quita la arritmia. Entonces yo creo que por eso la paciente se embarazó 3 veces, porque ya sabía que después del embarazo y del parto se le quitaba la arritmia. Pero estuvo 3 veces en riesgo importante. Esta es una tabla de medicamentos recomendados para la taquicardia supraventricular, ¿sí? Si ven, la adenosina es la primera línea, aunque sea clase C de la FDA. Sus complicaciones, pues, las ven al final, donde dice precauciones, pues la bradicardia materno-fetal es un efecto importante, pero pues su vida media es muy pequeña, así que pues puede ser que no el tiempo le favorezca a esa droga. Después están todos los de segunda línea, que son los betabloqueadores y el verapamil, y la tercera línea sería la digoxina, la flecainamida, y lo que actualmente muchos manejan en sus hospitales, ¿no? La miadarona. ¿Cuál es el problema de la miadarona? Pues que aguas cuando un paciente tiene una cardiopatía estructural, aguas con eso, porque a lo mejor no le cae bien. 2, que puede tener efectos sobre el hígado del bebé y sobre todo en el primer trimestre es muy agresiva. O retraso en el crecimiento del producto o daño a nivel pulmonar. Hay otras recomendaciones no farmacológicas para la taquicardia supraventricular, como la cardioversión. Se puede hacer, ahora ya se sabe que no le causa mayor problema al producto, pero como dice ahí, hay que considerar las siguientes cuestiones, ¿no? El riesgo potencial de aspiración por parte de la madre, una vía aérea difícil en la materna porque hay que sedarla, porque no podemos darle un choque así,
y monitorear el feto. Y después, en los pacientes, sobre todo inestables. Y hay otras recomendaciones que se han dejado al último, por ejemplo, la ablación solamente en personas que tienen experiencia o centros como donde hay electrofisiología en las taquicardias recurrentes. Ahí creo que hay. Si la puede correr en vista previa porque no corre. Un silencio para que despierten. Bueno, creo que no. Esos videos no sirven. Si no, dile que pase la que sigue, ya ni modos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ah, bueno, ahí está ya. Bueno, a ver, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe? Ya se quitó, dile que la vuelva a poner. ¿Ya la vieron? ¿Ya la identificaron? ¿Qué es? Una taquicardia supraventricular. ¿Qué otro apellido le ponemos? ¿Mande usted? Sí, de reentrada, pues es el mecanismo más común. Pero vean el video y qué apellido le ponemos. Bueno, ahí te la cargan. Si vieron que había una línea roja abajo, ¿qué era? Ah, una línea arterial. ¿Y se veía qué? Hipotensa, ¿no? Entonces, una taquicardia supraventricular con repercusión hemodinámica severa. Son las que hay que a veces llegar a la cardioversión por la gravedad. A ver, olvídenla. Bueno, ahí está, si se fijan, tiene 40 de presión y 78 de saturación, ¿sí? Entonces, ojo, nada más veamos el trazo. Ya déjale que pase la que sigue. No solamente veamos el trazo, sino la repercusión que tiene. Y los cardiólogos pues, nos piden que estén así para ver a nuestros pacientes, porque siempre nos dicen, pues no tiene repercusión hemodinámica. Pues no, porque anda caminando. Pero cuando les ponemos un poquito de anestesia, sobre todo hasta acá, T4, ya cambia la cosa. O cuando les ponemos un poquito de anestesia con un tubo en un bronquio, ya cambia la cosa. Ese es el problema, ¿no? Que ya las repercusiones no las vemos caminando. Los cardiólogos ven pacientes caminando. Nosotros no. Nosotros estamos en el quirófano y acostados y más difíciles. El contexto es distinto. El Wolff-Parkinson-White es típico de los pacientes que tienen Epstein, o puede ser idiopático, etcétera. Es un PR corto, siempre tiene una onda delta y predispone mucho a las taquicardias supraventriculares y es otra de las arritmias comunes. El otro lado, pues es la bradicardia sinusal. La más común, pues es, yo digo que inducida, nosotros la inducimos con un bloqueo en T2, cualquiera se le baja la frecuencia. Alguien tiene la mano pesada a veces y sube un poquito. Hay estímulos vagales en la tracción de los peritoneos, algunas enfermedades como el hipotiroidismo, la hipotermia, etc. Y pues aparentemente mientras no cause síncopes o mareos, no le va a pasar nada a la embarazada. ¿Sí? Es más difícil tratar una arritmia rápida que una lenta. Vean este caso, es lo que les digo, a veces nosotros somos el factor de riesgo. Después de una espinal para cesárea, el paciente hace un bloqueo AB tipo
fenómeno de Wenckebach. La paciente llega con 180, 120-80, 88 latidos por minuto, le dan su carga previa de líquidos como acostumbramos, a mí me gusta mucho. Yo sigo usando 10 por kilo. 2, le ponen un bloqueo subaranoideo en L3-4 con 10 miligramos de bupivacaína hiperbárica con una agüita 25. Y después de eso les hace 48 latidos por minuto. Se prolonga el PR y entonces lo consideran como un bloqueo AB tipo fenómeno Wenckebach atípico. Atípico. No cambia. Ya se trabó. Este artículo fue hecho ahí en la India. 28 años de edad, segundo embarazo, casi como nosotros, unos 50 de estatura, 58 kilos. Ya. 60 minutos más tarde, sí, la paciente se recupera y entonces dice, bueno, pues ya estuvo, ya pasó, ya no pasa nada. Sale de su cesárea y 2 horas más tarde, oh sorpresa, le toman un electro en donde muestra otra vez prolongación del PR de manera típica y lo siguen catalogando como un fenómeno de Wenckebach. Le hacen un eco y el eco es normal. Y entonces, pues dicen, bueno, pues entonces hagámosle un Holter porque esta paciente tiene algo. Y resulta que evoluciona a bloqueo AB de segundo grado tipo MOBIS 2 en esas 24 horas, pero está asintomática. Y después, a las 24 horas para adelante, se le quita. Y entonces le echan la culpa a la bupivacaína. Esas son las diferencias entre los diferentes bloqueos. Este aparentemente era un bloqueo atípico y esas son las diferencias. Las otras muy comunes son las extrasístoles auriculares prematuras, PR mayor a 120 segundos, una P prematura, distinta a la sinusal, no es igual que la sinusal. Y en muchas mujeres jóvenes las vemos, muchas, la misma ansiedad, he visto muchas, y la ansiedad, el estrés, las que tienen coronmeitis o lo recreativo. Es un excesivo tono adrenérgico y la mayoría de las veces no hay que hacerles nada, solo que sí nos pueden llevar a una arritmia más rápida. Y entonces, pues si están muy ansiosas, pues hay que trabajar sobre la ansiedad. Y si tienen dolor, pues hay que trabajar sobre el dolor. Y si hay que trabajar con la infección, pues hay que trabajar sobre la infección. Entonces, esos puntos es para trabajar sobre ellos, no nomás es para saberlos, es para quitárselos. Y con eso evitarán que una extrasístole auricular prematura, pues se desencadene un ritmo rápido. Esto es muy común, de las más comunes que vemos. Ya los vieron ayer, pueden ser monofocales o hasta donde hay muchas clasificaciones. El 54% de la población sana tiene extrasístoles. Ustedes que están ahí sentados viendo, tomando café, pueden tener alguna que otra ahorita. Entonces, no pasa nada. Es común en los que tienen infecciones, desequilibrios hidroelectrolíticos. Lo más común, eso sí, aquí es donde empieza la complejidad. Si ustedes tienen potasios diferentes, altos o bajos, y tienen extras ventriculares, ojo, porque eso sí les puede llevar a una arritmia fatal. Una extra combinada con un poquito de potasio alto, con un poquito de potasio bajo, con un poquito de hipoxemia, con un poquito de acidosis, con un poquito de hipotensión, con algo que le echen ustedes de más, sí los puede llevar a un ritmo fatal como es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Ese es el peligro de la extrasístole ventricular, que caiga muy cerca de la T, pero si le ponemos un poquito de pimienta, eso sí nos lleva a un ritmo peligroso. ¿Quién no ha visto esto? A ver, ayer tuvieron una sesión, fue antier, ¿no?
desde las extrasístoles, en donde el doctor Zavala decía que estaban, en la característica era que estuvieran la lejanía con el punto del pico de la T. Entonces, si se fijan acá, esta es la T, ¿verdad? Vean cómo cae muy lejos. Cae muy lejos de la T, es un caso real. Entonces, ¿debería preocuparme? Decía el doctor Zavala. ¿Me preocuparía? Pues sí, porque no es normal tener un ritmo con extras, ¿no? Sí me preocupa. Pero me preocupa mucho porque está pues muy lejos de la T. Hasta allá. Entonces el peligro de que me desencadene un ritmo rápido, pues digo, o un ritmo fatal, pues es más remoto. Entonces sí es importante la cercanía. Eso es lo que hablaba el doctor. La vulnerabilidad que hay cuando caen cerca de la T. ¿Le puede dar con la manita? Ahí está. ¿Ya le dio clic? ¿Le doy otra vez? Ahí está. Ese es otro caso. Si se fijan, a ver, observen el video. Ahí se paró. Bueno, ¿qué escenario ven ahí? Si se los digo, pues no tiene chiste. El chiste es que despierten. ¿Qué escenario ven ahí? Pues un ritmo, ¿qué? Un ritmo sinusal, sí, normal, con extras ventriculares muy lejos de la T. Está mirando para abajo, no está mirando para arriba. ¿Será derecha o izquierda? Pues cuando mira para abajo, pues es del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Lo más seguro es que esté generada por ahí. ¿Y qué escenario es esto? Pues una anestesia general, porque aquí está el camnógrafo. ¿Sí o no? Y ya llevamos como 1 hora 28 de cirugía. Y al final no pasa nada. ¿Sí? Ok. Otra muy común es la FA. A ver. La FA es muy común. Eso es muy fácil, ¿no? Cada complejo QRS no va precedido de ondas P. El RR es irregular, la frecuencia cardíaca es variable y el complejo QRS es estrecho. Pues cualquiera sabe eso. Es el 1% de las embarazadas y sí, yo lo he visto mucho en las pacientes que tienen mucho dolor con el desprendimiento prematuro de placenta, que llegan con hipertonía uterina. Los pacientes que tienen policistolia y están en trabajo de parto, también. O en una anestesia superficial, también. Nunca hay que descartar que sea algo así nomás. Una paciente que hace FA, siempre estamos obligados a descartar una patología orgánica, estructural. Y del tratamiento, pues depende, ¿sí? Depende. El flóter auricular es otro y puede ser multifocal, aberrante, o puede ser muy clásico, ¿no? 1 a 1 porque es complejo cerrado, 1 a 2 porque hay dos dientitos de sierra, y así 1 a 3, 1 a 4, etcétera. El tratamiento es ese, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, ¿sí ven que tiene un dientito de sierra, luego otro, y luego otro, y luego un complejo? Y se repite, 1, 2, 3. ¿Es un flóter qué? 3 a 1, ¿sí? Como dice la lámina, ¿sí? Sencillo. Lo que no queremos es llegar a esto. Entonces, cuando llegamos a esto es cuando nos preocupamos. La taquicardia ventricular durante una cesárea que no tiene enfermedad cardíaca. Y entonces, fíjense, es una mujer de 32 años, segundo embarazo, no tiene enfermedad, su segunda cesárea, le pone un bloqueo mixto,
y está estable, ¿no? Hasta después del nacimiento. 16 minutos después de aplicado los uterotónicos, presenta taquicardia ventricular de 150 y no dura mucho y sale y permanece estable. Vuelve a aparecer y ese sí ya dura 3 minutos y vuelve a salir a sinusal por 90 por minuto. Le quitan la oxitocina y ya no, mágicamente ya no. Después recupera el ritmo sinusal de 90 por minuto, le hacen un eco a los 2 días y pues no tiene patología. Y entonces dicen que es un desbalance entre el bloqueo y los oxitóxicos. Y entonces, como la ergonovina, etc. Hay quien agarra la ergonovina y le dice, ahí te va. Entonces, la velocidad cuenta mucho, la dosis cuenta mucho, la vía cuenta mucho, porque esos pequeños detalles son los que a veces nos hacen pasar la vida difícil, la forma en que se hace. La paciente no tenía nada, es como la otra del bloqueo, tampoco tenía nada. Se puso mal después del bloqueo, esta se pone mal después de una inyección y de un bloqueo. No es problema de la embarazada. Ese mapa, ¿quién no ha visto esto? Ah, bueno, pues aquí ya empecé, le pongo la bupi y vean cómo se hipotensa y lo primero que hago es estimularla, ¿no? ¿Quién no ha visto esto? La mano pesada, hasta por acá. Y luego ya se recupera y luego entonces cuando ya tienes efedrina le meto la ergonovina y ¿qué pasa? Y entonces la unión de las drogas, la unión de las acciones es lo que pasa esto. Y entonces lo que no queremos es llegar a esto, porque cuando llegamos a esto, en 50 años se han publicado esto. No, yo creo que ha de haber muchos, porque yo digo que nunca se publican. A nadie quiere que le digan, oye, es que tuve un paro y lo reporté. Es complicado. Entonces no creo, yo creo que hay muchos más y no se reportan. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que hay que tener bien un desfibrilador y temprano, porque es lo que ha demostrado que vivan, ¿sí? En caso de que hay que cardiovertirlas, pues órale, es cardioversión, no desfibrilación, ¿eh? Está mal. Aquí sí hay que desfibrilarlas, ¿sí? Porque si no, se mueren. Y hay que aplicar un buen curso de ACLS. O una taquicardia helicoidal, que a veces revierten con magnesio, la mayoría de las veces, y una buena oxigenación. Y entonces, ¿cómo evitar llegar a las arritmias peligrosas? Bueno, pues, con seguimiento, amigos. Tomen electros a sus pacientes. Díganle al ginecólogo que no le hace daño tomarle un electro, que no es invasivo. Un trabajo de equipo real, no un trabajo de equipo malo. Les contaré una anécdota rápido. Una paciente me dio trabajo, llegó con el gineco y el gineco llegó conmigo y me dice, oiga, hágame un favor. Sí, valóreme mi paciente porque pues el cardiólogo ya la valoró y dijo que se puede operar. Y el anestesiólogo dice que no porque necesita una nota de su electro. ¿Y trae electro? Sí. ¿Y trae nota? No. De lo que quiere es la nota. Dije, bueno, pues ahí voy. Llego y la veo y tiene un electro normal. Y le pregunto a la señora, oiga, ¿y usted por qué viene? Pues es que de repente me dan taquicardias, pero recientemente no he tenido nada. Pero no me quieren operar porque el anestesiólogo de aquí dice que quiere una nota del cardiólogo. ¿Y saben qué decía la nota del cardiólogo? Nada más, ni siquiera decía del oxígeno, nada más decía, se puede operar. Ya, esa era la nota del cardiólogo. Y entonces cuando dices, bueno, ¿qué clase de medicina hacemos, no? Total que yo digo, bueno, le puse el monitor, la vi como media hora, no tenía nada. Y le dije al ginecólogo, pues, digo, pues si quieres operarla de una vez, pues de una vez. Me dice, no, doctor, mejor hágame una nota, le ponga su valoración. Y de que 8 días la citamos. Dije, bueno, pues yo como voy los sábados, pues que de que 8 días llegó la señora. La volví a meter al quirófano y nunca hizo más de 100 por minuto. Nunca hizo una arritmia. Nunca hizo nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros operamos electros
Operamos ultrasonidos, operamos radiografías, no operamos pacientes. Entonces hay que dedicarle 5 minutos a los pacientes. ¿Por qué? Porque el dedicarle un poquito de tiempo a los pacientes evita el error humano, como dice aquí. ¿Sí? Evita el error humano. No subestimes a los pacientes. No es una cesarita. He tenido como 1000 o más. He trabajado 20 años en un pabellón de gineco. Y eso a mí siempre me ha molestado. No es una cesarita, porque en esas cesaritas he visto muchas muertes. Y es una de las causas más importantes de demandas. Y es una de las causas más importantes de comités de revisión de casos de mortalidad. Es una de las luchas mundiales por reducir la morbilidad materno-fetal. Pero seguimos operando cesaritas en clínicas sin electros, en clínicas pequeñas, sin equipos, y subestimando a la materna. Eso es evitar el error humano. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta otras cosas que llevan a eso, como la velocidad. La velocidad cuenta, No es lo mismo ir a 80 que a 180. La velocidad, la altura del bloqueo. Yo he visto bloqueos en donde solo de glúten las pacientes no pueden mover las manos. Aplica tu mejor experiencia. De cada caso que vayas haciendo, aplica tu mejor experiencia. No tu mejor arrogancia, sino tu mejor experiencia. Recuerda que la anestesia, esto se les enseño yo mucho a mis residentes, la anestesia no es resolutiva, la anestesia es preventiva, jóvenes. Cuando nos toca resolver, ya es muy tarde. Cuando estamos en el paro cardíaco, ya las cosas ya no son iguales. En anestesia se trata de prevenir qué te pasa, para evitar y disminuir riesgos. Esa es la tarea del anestesiólogo. Las más difíciles, las de complejo ancho. Hay que llamar a alguien que sepa, que nos ayude. Cuando tenemos estos problemas, ahí ya no entiendo mucho, pues llamo a alguien. Esto no es de nosotros solos, Ya las arritmias complejas necesitamos de ayuda. Hay que saber que todos los fármacos se pasan por la leche y el bebé también las toma. Los efectos fetales, como ya les dijimos, de la adenosina, pues es rápido, se aplica bastante bien. Cuando tenemos un bloqueo AB, pues hay que conocer el marcapaso, qué tipo de marcapaso es, qué interferencias tiene. Ya vieron una clase de marcapasos, de los cuidados, de la vida media. No es lo mismo que una embarazada llegue y diga, ¿sabe qué? Tengo un marcapaso de hace 10 años. Igual ya no funciona, su batería. Llegar bien los algoritmos. Y como dice acá abajo, hasta el final, usar la menos dosis, usar el fármaco que es, pensar también en el producto. En el producto también hace arritmia, también hace bajo gasto, también hace hipoxia. Y valorar ya tratamientos más complicados en las pacientes más complicadas. Conclusiones. Como conclusión, bueno, los libros dicen que las arritmias, la mayoría son benignas. Pues yo no diría tanto, Yo sí me he peleado con ellas y no es tan fácil. 2, hay un término que se creó para decir que son benignas y es esto, dice. La gestación añade un nuevo aspecto denominado tolerancia de la arritmia. O sea, ya no son tan benignas, ¿no? Sino más bien, ¿qué tanto las tolera la paciente? ¿Qué tanta tolerancia tiene a lo que le está sucediendo? No es que sean benignas. Y, pues, finalmente, pues, pensar que el efecto de la arritmia no solamente es sobre la mamá, sino también sobre el producto. Y bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Muchas gracias. Les agradezco mucho.